Hola, mi nombre es Roberto García Pantoja, gran maestro de Cuba. El siguiente video trata sobre rey, torre y alfil versus rey y torre. Vamos a partir de la posición filidor, que es la posición que explica el procedimiento ganador. Es como matemático, siempre tomando en cuenta la referencia de esta posición. Y aquí las principales ideas van a servir también para buscar ganar, ¿no? Quizás en otras esquinas del tablero o en otras bandas, básicamente. Esta posición data de un estudio del año 1749 de Philidor específicamente. Es bien interesante. Debemos establecer, primero que todo, algunos conceptos generales. La torre negra está mal colocada en la tercera fila, está bien colocada en la segunda fila y la primera fila tampoco llega a ser perdedora, aunque podríamos decir que tampoco soluciona los problemas de la posición de las piezas negras. Básicamente la segunda fila es la ubicación idónea de la torre. ¿Cuál es la explicación de esto? Creo que es un primer aspecto a analizar. Es bastante sencillo y lógico. El alfil es de casillas blancas. El alfil lógicamente va a lograr dominar casillas blancas. Por ende, al colocar la torre en E3 o en E1, el jaque luego va a ser necesariamente en una casilla blanca, sea D1 o D3. En E3, mucho más torpe. La torre, mientras más cerca, pierde efectividad. Por eso lo ideal sería E2, teniendo en cuenta el detalle técnico de que va a ir a casilla negra, y de esa manera el alfil no va a ser capaz de eliminar esa posibilidad de contrajuego del bando débil, el bando que tiene la desventaja de material. Vamos a comenzar a estudiar un poco la técnica de jugadas y a la vez que se va explicando para que ustedes puedan comprender. En un primer momento es necesario llevar a la torre negra a su posición más pasiva, que sería E8. Luego la séptima fila, fundamental en este caso, y también nos va a dejar opciones de maniobrar hacia el flanco dama con la torre. El negro, de acuerdo a lo que señalamos, va a buscar la segunda fila, que es la idea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el negro decide sostener la defensa en la octava fila? Sencillamente, el cambio de flanco con nuestra torre va a ser decisivo. El alfil protege perfectamente a nuestro rey y la amenaza, en este caso, de torre A8 ya sería decisiva. ¿Qué sucede si el rey del rival intenta escapar rápidamente? Pues nuevamente el cambio de flanco. Miren que la acción del alfil apoya la llegada a A8, va a ser decisivo. Torre D8, un único intento, rey C6. Temporalmente está siendo bloqueada la acción del alfil, pero después de torre B7 es forzada la variante, rey C8 sería malo por alfil E6, rey A8, única jugada, y una jugada muy sencilla pero muy elegante. Torre B1, la amenaza es rey C7 directamente, combinando esto con las oportunidades de crear una red de mate. El rey en A8 está muy mal ubicado. Por ejemplo, si rey A7, rey C7, el ataque sobre la torre y el ataque amenaza torre A1 sería decisivo. Vamos a regresarnos, torre F7, posición crítica, y otro intento podría ser torre G8, torre G8, pero en este caso sería mucho más sencillo refutar, jaque, y la torre queda indefensa. Vamos entonces a la idea principal del bando negro, la idea defensiva clave, que es llevar la torre a la segunda fila para siempre tener habilitado el jaque en D2, en casilla negra. Cómo el blanco va a conseguir que el negro pierda su mejor ubicación. Es muy interesante y muy didáctico a través del Zugzwang. Zugzwang es un tema que está presente en muchísimos finales y también en posiciones de medio juego. Es un concepto que muchas veces dejamos escapar porque no tenemos en cuenta. El bando negro está obligado a jugar y no puede mover el rey. Sencillamente no puede hacer rey C8 por torre H8
No puede hacer rey E8 por torre H8 en ambos casos. Torre E1, de acuerdo a lo que señalamos, sería la mejor opción. Veamos qué sucede si la torre negra va directamente a la tercera fila. Es interesante el concepto. Recuerden la posibilidad de que el alfil limite la opción de ese jaque defensivo. Aquí viene una jugada que es fundamental. Jaque. La clave es que mejoremos la ubicación de nuestras piezas básicamente y a la vez estropeemos la perfecta ubicación del rey negro y la torre. La torre ya está torpemente ubicada, pero torre E2 podría replantear la situación y de esa manera perfectamente volver a su situación ideal. Necesitamos que el rey también esté mal ubicado para de esa manera el negro no pueda resolver ambos problemas al mismo tiempo. Rey C8, por ejemplo, torre A7, admiración. Miren acá otra casilla que el alfil está vetando, que es la casilla B3. Ya no existe la defensa, por ejemplo, torre B2, torre B8. La torre en E3 mal ubicada no permite dicha defensa. Aquí ya estaríamos ganando la partida. Por ejemplo, rey E8, que es la jugada más tenaz, torre A7, admiración. Luego de torre A7 se amenaza torre A8, jaque mate. No hay buenas opciones, única jugada y ahora una maniobra que es muy elegante y es la clave. Recuerden, damos jaque, desubicamos al rey de las piezas negras, amenazamos jaque mate, obligamos a rey F8. Miren cómo el blanco ha ganado tiempo tras tiempo de manera magistral. Torre F7 jaque, obliga a rey E8, de otra manera el jaque descubierto sería decisivo. Torre F4, admiración, se amenaza alfil C6 jaque y torre F8 jaque mate. Único movimiento, rey D8, por ejemplo, si torre D3, que es un intento, torre G4, y nuevamente vemos cómo el alfil deja la torre privada de acudir en la defensa. Rey D8, único movimiento, y aquí la importancia fundamental de que la torre en la tercera fila no posee la casilla D3. Es una casilla que podemos controlar con nuestro alfil. Detalle magistral que decide la lucha. La amenaza es torre F8 jaque mate, rey C8 no vale, rey E8, sencillamente alfil C6 jaque, seguido de torre F8 y jaque mate en el siguiente movimiento. Bien instructiva esta maniobra. Vamos a volver a la posición después de torre H7, subswan, momento crítico, torre E1, la jugada más tenaz, intentando no ir directamente a la tercera fila, torre B7, admiración. Importantísimo siempre esta opción del cambio de flanco. Necesitamos que la torre llegue a la tercera fila. Para ello vamos a tener que obligar al negro a que vaya con la torre a la tercera. No lo va a hacer voluntariamente si conoce las características generales del bando que defiende. ¿Qué sucede si rey E8? Sencillo, ¿no? Torre B8, jaque mate. ¿Qué sucede si rey C8? Son intentos válidos y debemos tenerlos en cuenta. Bueno, aquí viene un detalle muy interesante. Torre A7, admiración. Fíjense que es un detalle bastante elegante. Se amenaza jaque mate, torre B1. Bueno, el negro puede defender, no estamos controlando la casilla B1. ¿Qué ha sucedido acá? Bueno, sucede que, recuerden siempre el cambio de flanco, nuevamente, se amenaza torre F8, jaque mate, única. Y, como van a apreciar, cae la torre negra. Muy elegante, ¿no? El detalle táctico. Entonces, partiendo de eso, rey C8 no vale, rey E8 no vale, torre C1 única. El negro va a intentar oscilar en la defensa entre torre 1 y torre C1 en dependencia de la amenaza de las piezas blancas. Alfil B3, admiración. Esta jugada fundamental para poder ganar. Por eso también es importantísimo haber colocado la torre en B7. Miren que la torre en B7 defiende el alfil en B3, es un detalle también importante. Ahora bien, el negro se ve obligado a la triste necesidad de llevar su torre a la tercera fila. ¿Qué sucede si nos intenta atacar la torre? Bueno, la torre va a la cuarta fila, la amenaza claramente señalada, alfil E6, y ahora nuevamente el cambio de flanco. Recuerden que ahora la torre está inhabilitada, muy elegante, ¿no? Torre E1 y realmente una variante que ilustra perfectamente la fuerza del alfil y cómo el alfil neutraliza, ¿no?, a la torre negra. Miren acá que es importante señalar, la torre en la cuarta fila no es algo casual, es por la necesidad siempre también de mantener el alfil protegido. Rey C8, alfil C6, y en esta posición estamos ya totalmente ganados.
torre D1 jaque, la amenaza de mate es decisiva. Y un último detalle, torre A4, perfecta coordinación, la amenaza torre A8 inevitable. Alfil B3 y la torre va a la tercera fila. Rápidamente castigamos alfil E6, admiración, jaque. Importante este detalle de alfil E6 también. Es verdad que la torre ya está en la tercera fila, pero si hacemos alfil D5 nos hace torre C2 nuevamente y la coloco en la segunda fila. Entonces alfil E6, admiración, provoca torre D3 jaque, no hay más opciones, alfil D5. ¿Qué sucede ahora? Estoy amenazando torre B8 jaque mate. Si rey C8, torre A7, que sería decisivo, la amenaza de torre A8. Recuerden que el alfil en D5 controla B3. Única jugada, torre C3 y me toca jugar. Gracias a esta maniobra estoy en turno. Y ahora la elegante torre D7 jaque, admiración. Recuerden, ya la torre está en la tercera fila. Como analizamos anteriormente, vamos al jaque. Y en dependencia, si rey E8, torre G7 decide, no tiene buenas opciones. Rey C8, ¿qué hacemos con la torre? Bueno, necesitamos ganar los tiempos. Torre H7, amenazo torre H8. Única, jaque, la misma maniobra, rey C8 y la torre a la cuarta fila. La idea, bueno, que el alfil tenga apoyo cuando vaya a C4 o a E4. En este caso a C4, ¿no? Que es la casilla clave. Rey D8, única jugada. Y alfil C4, admiración. Acá de nuevo vemos la importancia de la torre en la cuarta fila. Detalle fundamental. Rey C8 y alfil E6, que decide ya la partida. Como podemos apreciar, viene torre B8 y sería decisivo. Bueno, este es un tema técnico muy interesante. Creo que muy importante aprender este tipo de finales. No solo cómo poder ganar, sino también algunas de las opciones defensivas. La posición filidor en sí es bien interesante, bien útil. Dominarla lleva no solo el estudio teórico, sino también el estudio práctico. Hay que sistematizar estos conocimientos. Así que espero que les haya gustado el video y más adelante haremos otros videos un poco sobre la defensa, cómo defender, cuáles son los métodos defensivos clásicos contra rey, torre y alfil, teniendo nosotros rey y torre.